Escuchando Mitre. El dato más relevante, escandaloso e injusto de esta campaña electoral es que al Frente para la Victoria lo afectan escasamente la corrupción, los fraudes provinciales, las trampas, las mentiras oficiales, las muertes provocadas por desidia o deliberación, las inundaciones, la política de división nacional, la inflación creciente, el estado paupérrimo de la economía, y que en contraposición y en un país lleno de contratos millonarios y amañados por el Estado y sus militantes, a los opositores los afecta catastróficamente la firma de un solo contrato vidrioso, o de dos. Esta disparidad abismal tiene muchas explicaciones tácticas, pero el análisis suele eludir las pulsiones del inconsciente colectivo. Hay sectores sociales muy importantes de la Argentina que creen todavía, aunque no se atreven a verbalizarlo ante sus amigos, ni siquiera ante sí mismos, que solo el peronismo puede gobernar. Y aunque esa superstición política los avergüenza, les repugna, puesto que implica una claudicación tremenda y la entrega de hecho a una democracia monopartido, atrasada y sin alternancias, lo cierto es que a la hora de la verdad algo se les mueve en su interior y los obliga a ceder con resignación a la corriente. Es curioso que para estos ciudadanos, cuando al peronismo le va bien, hay que premiarlo con el voto, y cuando le va mal, hay que premiarlo en las urnas, puesto que se precisa de su gobernabilidad mafiosa y ubicua para reencauzar el rumbo del país. Se trata de una adicción formada, hay que decirlo, por la hiperinflación de 1988-89 y por el crack de 2001, que siguen presentes ahí en nuestra sociedad como enormes traumas y que han formado esta idea. Por más que el peronismo tuvo responsabilidad en ambas crisis, lo cierto es que esos incendios sorprendieron, doblegaron y chamuscaron a fuerzas no peronistas, que no supieron apagar el fuego. El peronismo es piromaníaco y a la vez bombero en la mente de algunos argentinos. No se puede gobernar contra ellos, por lo tanto que gobiernen. Si el país está bien, que sigan. Si está mal, que permanezcan, porque esto puede terminar en desastre. Y los peronistas harían con sus rivales lo que ya hicieron, dejar que las llamas los consuman y de paso nos quemen a todos. Una enorme parte de la sociedad argentina piensa así, es peronismo dependiente. Actúa incluso con la lógica de la mujer golpeada, que termina defendiendo al golpeador, y ayuda de esta manera a formar un monopolio de la política, una oligarquía estatal, que cada vez se degrada más, haciéndose millonaria y feudal, y extorsionando y vulnerando con el respaldo de los votos a la democracia republicana. ¿Qué es nuestra gran asignatura pendiente? El modelo verdadero que nos puede sacar alguna vez del autoritarismo y el fracaso. Más del 60% de la población votó por un peronista en las PASO, y aunque hay peronistas republicanos y valiosos en la oposición, lo cierto es que la idea de fortalecer una alternancia que rompa la hegemonía es una ocurrencia sofisticada, con la cual es difícil ganar elecciones, por lo menos en la Argentina. Hay millones de personas, entre las que me encuentro, que defendemos eso que tuvimos brevemente, breve y luminosamente en los años 80, cuando la derrota justicialista
y el triunfo radical, había un periodo excepcional para la República, donde salió a la luz lo mejor de los dos partidos, el alfonsinismo y el peronismo renovador. Casi logramos entonces ser una nación moderna, casi, ¿eh? Pero luego el radicalismo fue derrotado por sus propios errores y por las zancadillas peronistas, y aquel peronismo republicano perdió una y otra vez a mano de populismos de derecha y de izquierda, de su propio partido, y hoy ve con horror y tristeza los rostros de su propia fuerza. Caudillos impresentables y profundamente conservadores, la mayoría de ellos mediocres y analfabetos por opción, a los que solo les interesa el poder y el dinero. El mismísimo gobernador de Córdoba explicó, hace unas semanas, que solo una derrota del peronismo lograría que ese movimiento se depurara y democratizara. Pero eso no parece estar en el horizonte cercano. El peronismo se vuelve cada vez más rancio, conservador y escandaloso en la medida en que nadie lo desplaza del poder y que esto le permite sobrevivir como una casta. Asevera en la otra vereda el controversial ensayista Fernando Iglesias que el Frente para la Victoria gira sobre la lógica matrimonial de un cínico con un fanático. Perón era cínico, Evita era fanática, Néstor era cínico, Cristina es fanática, Scioli es cínico, Zanini es fanático, Aníbal es cínico, Sabatella es fanático. Y a falta de alternancias externas, asistimos de esa manera a esta alternancia nefasta de orden intestino, en una corporación única y todopoderosa que se va sucediendo en la cumbre. A veces tú, a veces yo. Agrega Iglesias irónicamente que en la provincia de Buenos Aires un temperamento los conduce al México del cártel de Sinaloa, y el otro los conduce a Venezuela. Las encuestas son unánimes estos días. Hay matices, pero son unánimes. Todavía no hay nada definido, pero ya se vislumbra que Scioli se despega, que podría ganarle en primera vuelta a Macri. El primero no la tiene fácil, dice hoy el columnista de Clarín Julio Blanc, pero el segundo la tiene muy difícil. Ayer nos advertía polémicamente Jorge Fontevecchia algunos problemas alrededor de la figura de Mauricio Macri. Existe un prejuicio formado durante décadas, pero cocinado fuertemente en los 90, alrededor de la imagen de los empresarios argentinos, que no han sabido ganarse la confianza y la admiración de una sociedad siempre remisa, por otra parte, a los emprendimientos privados y siempre proclive, digámoslo, al paternalismo estatista. Macri fue criado en cuna de oro, instruido en los mejores colegios y universidades, y por lo tanto, dice Fontevecchia, carga un lastre, por lo menos para muchos miembros de la clase media argentina, que a veces buscan excusas para no votarlo. No estoy seguro de que esto sea una verdad rotunda, pero la menciono porque creo que está ejerciendo algún tipo de influencia en esta democracia de personas, donde las personalidades pesan más que las propuestas. Está claro que no hay hoy un Raúl Alfonsín, que nace uno de esos líderes excepcionales cada 50 años, o más. Y está claro también que Massa es un hábil dirigente, rodeado de peronistas institucionalistas y de gran talento. Pero quienes quieren construir una alternativa al peronismo no pueden usar la ausencia de Alfonsín para destruir las chances de un frente, ni entregarse a un peronista renovador para vencer al peronismo. Y ahí el intríngulis de un segmento social que al final entrará en el cuarto oscuro y moverá la balanza para un lado o para otro. Esas personas que decidirán esta compulsa pero tan apretada, parecen inmunes también a hechos escalofriantes como los que se conocieron ayer. Según cifras oficiales, la mitad de los trabajadores argentinos gana menos de 6.500 pesos en el país pujante de los Kirchner.
Unos 8 millones de personas apenas zafan y casi 5 millones más perciben un ingreso inferior a los 4.000 pesos. Estamos hablando de cifras oficiales y de empleo en blanco, porque casi el 50% del empleo argentino es en negro y está sujeto a los vientos huracanados de la inflación. El empleo privado va por la escalera y el público, con sus ñoquis y acomodados, va por el ascensor. El Estado sumó 177 trabajadores por día en solo un año. ¿Cómo solucionará el pueblo argentino esta desolación insolente, esta increíble negligencia gestionaria sucedida en una década de vacas gordas y despilfarro? ¿Premiando a los que perpetraron el desastre? ¿Votando a favor de los culpables para que enmienden sus propios errores? ¿Cómo saldremos de este laberinto?